Buenas noches, ¿qué tal está usted, amiga y amigo televidente? Es un placer tenerlo con nosotros en un nuevo programa de diálogos hacia el Bicentenario. Soy Ana Jane Camacho y le doy la bienvenida como todos los miércoles aquí en vivo en Canal 13. Este es Diálogos hacia el Bicentenario. Este programa ha sido creado con el propósito de que usted y yo aprendamos acerca de lo que nuestros invitados vienen a contarnos sobre el 2021 aquí en este programa. Gracias a CEDAL, Centro de Estudios Democráticos de América Latina, y a Canal 13, este programa está al aire todos los miércoles a las 7 de la noche. Bueno, el tema de hoy, liderazgo y gobernabilidad, y ya me voy a permitir presentar a nuestros invitados esta noche. Está con nosotros don Rolando Laclé Castro, quien es abogado, 4 veces diputado, exministro de la Presidencia, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Don Rolando, es un placer, buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias, don Rolando. También está con nosotros Gaudí Solórzano Morera, administradora aduanera, ex viceministra de Planificación y Política Económica, actual viceministra de Descentralización y Desarrollo Local del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Buenas noches, Gaudí, encantada de tenerla con nosotros acá. Muchas gracias, buenas noches, Ana Jane. Gracias. Y también nos acompaña don Rodrigo Arias Sánchez, quien es abogado, máster en Derecho Comercial, exdiputado, exministro de la Presidencia y presidente de la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano. Don Rodrigo, buenas noches, un placer tenerlo también acá. Buenas noches, encantado. Bueno, también, amiga y amigo, tenemos con nosotros lo que hemos denominado nuestra butaca y también tenemos ahí invitados especiales. Nos acompaña Ana Beatriz Argüello Vega, quien es relacionista internacional. Buenas noches. También nos acompaña doña Paola Solano, quien es politóloga. Buenas noches y bienvenida. Está con nosotros también don Manuel Carballo Quintana, ex viceministro de la Presidencia y diplomático. Muy buenas noches, don Manuel. También está David Bermúdez, quien es administrador de proyectos, doña Ani Celedón, quien es abogada, y don Luis Bernal Montes de Oca, quien es educador. A todos ustedes, muy buenas noches. Bueno, ¿qué les parece, señores y señoras invitadas? Y comenzamos ya con nuestro programa de esta noche. Don Rolando, quisiera comenzar con usted, preguntándole precisamente, con miras al 2021, ¿se podrá gobernar con facilidad en ese momento? Estamos ya con una elección en el 2014, con una elección presidencial en el 2018 y estamos en las puertas de una el 2022. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, yo espero que podamos tener una gobernabilidad mayor de la que tenemos hoy. Yo he venido diciendo que nosotros hemos llenado este país de tantas instituciones, de tantas leyes, que lo hemos ido haciendo cada día más ingobernable. Cuando yo salí del Ministerio de la Presidencia en el año 94, solo conservo una declaración que en esa oportunidad le di al periódico La Prensa Libre y que se titulaba "Este país se está haciendo ingobernable". Ahora cuando la repaso, cuando la veo de vez en cuando, pienso que fue como una premonición, ¿verdad?, de lo que realmente está pasando. Cada día es más difícil gobernar en Costa Rica. Le hemos llenado una serie de instituciones, dizque para protegernos de la corrupción, etcétera, lo que al final de cuentas no ha sido un resultado positivo. Hemos entrabado el gobierno excesivamente y a mí me parece que lo que tenemos que luchar ahora de cara al 2021 es precisamente por hacer más eficiente el Estado costarricense. Hace rato que no resolvemos problemas importantes en el país, ¿verdad? Ni siquiera los problemas de la cotidianidad. ¿Ha visto usted lo difícil que ha sido, por ejemplo, hacer obras importantes y trascendentes que el país necesita? Hay un entrabamiento permanente a nivel de los sectores políticos, de la Asamblea Legislativa, etcétera. Hay interferencia de tantas instituciones en las decisiones del país que cada día es más difícil tomarlas. Y los costarricenses no hemos logrado ponernos de acuerdo en algo de lo que yo he venido hablando siempre, reiteradamente en los últimos años. No hemos logrado encontrar la manera de hacer un gran pacto nacional sobre temas básicos, que es la única manera de que este país se proyecte correctamente hacia el 2021. Nosotros necesitamos encontrar unas áreas de consenso importantes sobre temas fundamentales para que este país vaya siendo más eficiente y cuando lleguemos al 2021 tengamos un gobierno
realmente que esté haciendo las cosas que se deben hacer. Pero específicamente, don Rolando, en el 2021 irá a ser entonces más difícil por todo esto que usted Yo ha espero que planteado. no. Yo Y espero además que yo no. quisiera preguntarle de quién es la responsabilidad de esa ingobernabilidad que usted habla. Bueno, la ingobernabilidad es responsabilidad de todos, ¿verdad? Todos tenemos una parte de responsabilidad en eso, ¿verdad? Los que hemos estado en política tenemos una parte de responsabilidad, los que hemos sido legisladores fundamentalmente, hemos sido proclives a emitir una serie de leyes que lo que han hecho es entrabar, yo estoy convencido de que lo que han hecho es entrabar el Estado. Yo espero que en el 2021 seamos mucho más gobernables que hoy, pero para eso tenemos que hacer varias cosas, ¿verdad? Tenemos que hacer algunas reformas de fondo y, por sobre todas las cosas, tenemos que encontrar un consenso sobre algunos temas básicos que este país necesita urgentemente. La única manera de que podamos hacer cosas en este país es que ese consenso, que ese pacto nacional se pueda llevar adelante, ¿verdad? Ahora estamos viviendo un ejemplo importantísimo en México, ¿verdad? México es un ejemplo que debemos seguir. Un país que ha estado durante los últimos 30 o 40 años discutiendo sobre temas que nunca se habían podido resolver. Acaban de hacer ahora, con la llegada del presidente Peña Nieto al poder, un pacto de los tres partidos fundamentales y los tres partidos más importantes, y todas las reformas importantes que México necesitaba en energía, en reforma financiera, reforma educativa, etcétera, se están realizando, o por lo menos van en camino de realizarse a través de un gran acuerdo nacional. Doña Gaudí, vamos con usted. ¿Qué tipo de líderes habrá en ese momento para poder también, sobre lo que ha dicho don Rolando, poder llegar a acuerdos? Buenas noches, Ana Jane. Sobre el tipo de líderes para el 2021, en realidad es difícil hacer una proyección. Hemos visto caudillos importantes en los diferentes partidos políticos que han logrado hacer importantes proyectos en nuestro país. Más allá de eso, sí tiene que haber un cambio intergeneracional en estas estructuras y a nivel de gobierno también. Yo concuerdo con don Rolando en que, y lo dice Wikileaks, en Costa Rica hay un exceso, una hiperlegalidad, somos hiperlegalistas. Y pues cuando se llegan a las instituciones públicas, las autoridades no logran hacer el proyecto país precisamente porque nos hemos entrabado. Y en ese sentido hay que hacer un cambio intergeneracional, tanto a nivel político como a nivel de estructura pública. Y repensarnos porque hoy por hoy las instituciones no están dando la respuesta efectiva que los ciudadanos ocupan. Y se debe empezar un proceso, una reingeniería como tal, ver qué es lo que no estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que estamos haciendo que ya no deberíamos hacer. Porque para ver esa gobernabilidad fortalecida, como dice don Rolando, en el 2021, hay que hacer el cambio ya. Son 2 administraciones cuando me hicieron la invitación a este programa y dicen 200 años, 2021, suena largo, pero estamos a 8 años o 2 administraciones y a como camina la cosa en el sector público, por más joven, por más voluntad y por más equipo técnico preparado, es difícil. Entonces, si nosotros en las instituciones no logramos hacer esa reingeniería, ese repensamiento, es difícil poder encontrar un Estado más sólido, más gobernable, porque está bien, elegimos la democracia como gobierno, pero gobernar significa tomar decisiones. Y tenemos 200 años, una democracia sólida, pero simplemente no podemos tomar decisiones. Entonces, para ver una Costa Rica más gobernable, tenemos que hacer los cambios ya. Y en ese sentido se han hecho propuestas, diferentes notables y académicos en el país, que seriamente hay que evaluarlas, y diría que habría que empezar con el primer poder de la República, a nivel de reformas legislativas. Gracias, doña Gaudí. Don Rodrigo, ¿irá a ser fácil en 2021 gobernar? Usted fue ministro de la Presidencia en 2 administraciones de don Óscar Arias Sánchez. ¿Cómo irá a ser el 2021? ¿Fácil, difícil? ¿Cuál es su criterio en este sentido? Muchas gracias. En primer lugar, permítanme felicitar a CEDAL y a Canal 13 por esta linda iniciativa de ponernos a pensar un poquito a futuro, de pensar hacia el 2021. Nada es fácil, no va a ser fácil, la política no es fácil. Pero tal vez yo inicio diciendo que avalo lo que ha dicho
don Rolando y doña Gaudí, parece que han hecho una introducción correcta sobre lo que es los problemas de gobernabilidad que tenemos hoy día en el país. Pero me parece que para profundizar el tema que vamos a hablar hoy, yo quisiera, si me lo permite, comenzar hablando cuáles son las fortalezas que hoy día tiene nuestro país, que podemos nosotros pensar y que podemos proyectar para los próximos años en Costa Rica. Porque a veces nos convertimos muy pesimistas, y yo soy consciente de que probablemente aquella idea y aquel ideal de ser un país desarrollado al 2021 tal vez ya no va a ser así. Pero tenemos fortalezas muy importantes hoy día que creo que nos van a dar la luz en la conversación que vamos a tener. Costa Rica es un país situado en el centro de América, situación geográfica envidiable, cerca de Estados Unidos, 2 horas y media, nuestro principal socio comercial, el Caribe. Tenemos una educación que si la comparamos con los países asiáticos es deficiente, pero en América Latina sigue siendo, después de Uruguay y Chile, la mejor que tenemos. Así lo han demostrado los estudios que se han hecho. Hubo un estudio reciente, de hace apenas del 2011, llamado el PISA, nos dice que estamos de segundo lugar después de Chile en educación para jóvenes. En salud pública, tenemos una institución como la Caja que tiene un presupuesto de 2.300 billones de colones, el doble del presupuesto de Nicaragua en salud pública. ¿Quién tiene ese activo tan importante que tiene el país? Tenemos un mundo abierto para nuestras exportaciones, con base en el modelo que aprobamos en el 2007. Y tenemos hoy día libre comercio con países que representan más de 2.000 millones de posibles consumidores. Tenemos un país que todavía tiene una inversión extranjera directa de más de 2.200 millones de dólares. Tenemos un país que tiene unas reservas hoy día de 7.700 millones de dólares. Las reservas más altas que yo he conocido en la historia. Entonces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo que no podamos crecer y caminar al ritmo que quisiéramos? Entonces, con esas fortalezas que tenemos, hoy día creo yo que tenemos que identificar muy bien ahora cuáles son las debilidades que tiene Costa Rica. Para poder uno decir, somos un país extraordinario, porque no estamos arrancando de cero, estamos comenzando de fortalezas inmensas que han costado años, cientos de años de tener. Bueno, y esas debilidades las enunciaba don Rolando. La incapacidad de ponernos de acuerdo, la incapacidad de buscar acuerdos políticos a los problemas políticos. Y hemos creído que tenemos que judicializar la política, y todo lo hemos llevado a la sala constitucional y recientemente, peor, al Ministerio Público. Hemos satanizado la política. Y la prensa en todo esto juega un papel que también tenemos que analizar, porque la prensa también ha coadyuvado bastante a esa satanización del diálogo político importante. Hoy día ese diálogo se ha deteriorado y tenemos que fortalecerlo. Entonces, tal vez llego hasta aquí para poder después seguir conversando sobre esos, dichas las fortalezas que tenemos y otras que estoy seguro que saldrán. ¿Cómo podemos fortalecer nosotros y cómo podemos suprimir los obstáculos que existen? Porque yo estoy claro que el modelo de Estado que tenemos hoy día está agotado. El Estado costarricense se agotó. Tenemos un presidencialismo que viene desde 1948 sin dientes ahora. Entonces tenemos que hacer reformas profundas para lograr que realmente se logre, que es que los poderes cumplan con su función, que el legislativo legisle a tiempo, que el ejecutivo ejecute de manera oportuna, ¿verdad? Y que el judicial dicte justicia pronta y cumplida. Eso no se está cumpliendo hoy día. Don Rodrigo, yo sé que vamos a tener mucho más que hablar, ¿verdad? A ustedes, por supuesto, los tres, pero tengo que hacer un corte. Así es que, amiga y amigo, quédese usted ahí. Este es Diálogos hacia el Bicentenario. Nos puede buscar también como Diálogos hacia el Bicentenario en Facebook. Ya volvemos. Nada más que decir. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos hacia el Bicentenario en vivo en Canal 13. Recuerde que usted puede hacer las preguntas a nuestros invitados a través de nuestro Facebook. Se puede encontrar como Diálogos hacia el Bicentenario. Don Rolando y don Rodrigo, ustedes
han sido ministros de la presidencia y son de alguna manera corresponsables de lo que tenemos en este momento. Ahora el asunto es llegar al 2021 después de 200 años de independencia y lograr que Costa Rica camine. Don Rolando, específicamente, muy rápido, ¿cómo lograremos caminar? ¿Cómo lograremos desenmarañar todo esto que usted esbozó muy bien en la primera parte? Bueno, insisto en el tema fundamental para mí, ¿verdad? Tenemos que hacer un acuerdo político sobre esos temas básicos para que podamos salir adelante. Mientras el costarricense sigue eligiendo un presidente y votando para que la Asamblea Legislativa haya 8 fracciones parlamentarias que después se dividen en 3 fracciones cada una y vamos a tener al final la necesidad de conversar casi individualmente con cada diputado para que las cosas caminen, no vamos a caminar. Eso nos lleva también a que hay necesidad de reformar rápidamente la manera como se integra la Asamblea y cómo se maneja la Asamblea. Son cosas que ya se han conversado mucho. El país necesita hacer un nuevo sistema. Gaudí planteó el tema del Poder Legislativo, por eso yo insisto en eso. Ahí hay que hacer unas reformas muy profundas, ¿verdad? Pero fundamentalmente yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo cuáles son las cosas fundamentales. Yo digo, señor, ahora cuáles son nuestras fortalezas. Efectivamente, esas son fortalezas que tiene el país, que se han construido a través de muchos años de historia y que la mayoría están vigentes. Pero el gran problema que tenemos es la ineficiencia que hay para manejar el gobierno. Yo pienso que tenemos además demasiadas instituciones, ¿verdad? Yo reduciría un poco las instituciones, les señalaría funciones muy específicas a algunas de esas instituciones que lo que hacen es estorbar la vida diaria, ¿verdad? La verdad es que si a mí me preguntaran, yo diría que hay que reformar el Poder Legislativo, hay que hacer un esfuerzo porque el presidencialismo de este país no es tan cierto que sea tan fuerte, hay que hacer reformas a nivel de lo que es el Consejo de Gobierno, yo le daría mucho más fortalezas al Ministerio de la Presidencia, yo creo en ese sistema un poco de que el Ministro de la Presidencia sea una especie de coordinador del gobierno, como fue en el tiempo que estuvimos Rodrigo y yo en ese ministerio. Y yo pienso que todo esto solo va a ser posible si logramos un acuerdo sobre estos temas básicos. Mientras no logremos ese acuerdo político y este país siga dividido en la forma en que está, va a ser muy difícil que lleguemos al 2021 con un gobierno eficiente. La verdad es que hemos tenido un gobierno que no puede hacer nada, ¿verdad? Yo cuando oigo a la gente criticando al gobierno actual y critican al ministro de la Presidencia y critican a la presidenta, pienso que a veces esas críticas son bastante injustas, ¿verdad? Porque los mecanismos que hemos creado para entrabar el Estado son tan grandes, son tan profundos, ¿verdad? Que el problema no es un problema de seres humanos, es un problema de la manera como nos hemos organizado. Entonces yo pienso que hay que hacer esas reformas. Las reformas ya están más o menos señaladas, las señalaron los notables, algunas yo las comparto, otras no, pero señalaron básicamente. Pero el problema es que no hay un acuerdo sobre esas cosas. Y mientras no haya un acuerdo nacional sobre esos temas, no vamos a caminar. Acuerdo sería la solución. Usted, doña Gaudí, forma parte de este gobierno también, mujer, estaría todavía, por supuesto, que muy joven en el 2021. ¿Cómo ve usted, cómo se ve usted en ese momento y esta Costa Rica que hay que desentrabar y desarrollar? Bueno, coincido con don Rolando y don Rodrigo en los puntos que han planteado, pero quiero introducir uno que no le he escuchado a don Rolando y es el tema de la sociedad organizada. Si los costarricenses están esperando que los políticos que eligen cada 4 años y las autoridades que estos nombran van a lograr hacer estas reformas o van a lograr cambiar la ingobernabilidad, estamos equivocados. El ciudadano se tiene que poner en su papel de ciudadano y ciudadana. Es decir, al que es funcionario público tiene que cumplir con su labor. Cumplir es decir, la necesidad para la cual está ahí, ser eficiente, ser productivo. Hoy por hoy el funcionario llegue a su trabajo, marca de 8 a 4, haya hecho o no haya hecho, igual se le paga. Y tal vez no existe esa conciencia de que estamos atendiendo una necesidad para mejorar una calidad de vida. Y en eso también participa el sector privado, está el empresario, o sea, si el empresario que está ahí no toma su conciencia como parte de un Estado, de un país, de una sociedad, y tal vez por facilitarse el camino a los que estamos acá, hemos trabajado en la función pública y resulta más fácil acudir a dádivas y muy malas prácticas, o igualmente las conoce y no las denuncia,
pues no va a pasar mayor cosa en nuestro país en el 2021. Entonces creo que el tema de la sociedad organizada, una participación activa desde cualquier lugar, desde nuestro trabajo, desde empresa privada, nuestro enfoque comunal, desde el gobierno local, desde el gobierno nacional, es muchísimo más posible lograr la efectividad de un Estado. En ese sentido, y también para mencionar, en el 2021 yo sí diría, para ver una mejor gobernabilidad, serían gobiernos locales más fortalecidos, y creo que en eso, en la administración anterior y en esta administración, se ha venido fortaleciendo el tema de gobernanza local, el tema de que las municipalidades hagan política pública, el tema de la descentralización, que es un proceso, no es gratuito. A Latinoamérica y a los países a nivel mundial les ha costado el hecho de ver a municipalidades más allá del tema de caminos, puentes, acueductos. Tener un gobierno local solo para eso es un lujo, no puede ser así. Hay autoridades locales, comunidades comprometidas, una infraestructura. El proceso no es sencillo, pero sí veo en el 2021 a gobiernos locales asumiendo mayor responsabilidad y al ciudadano participando de su cantón y pudiendo acudir a su gobierno a solucionar los problemas, que al final es el gobierno que está más cerca y conoce dónde le chima el zapato a la gente. Sí, Gaudí, es un rol del pueblo de una manera distinta, lo ha planteado usted. Maravilloso. Don Rodrigo, usted ha planteado una Costa Rica hermosísima y maravillosa con todas esas cosas que de verdad tenemos. Ubíquese usted en el 2021, ¿cómo desentrabaríamos, cuál sería el rol de un ministerio de la presidencia para poder trabajar como se debe? Claro, no. Me parece que, como lo decía don Rolando, para lograr esta gobernabilidad, pues habrá que hacer reformas importantes en los diversos poderes. Ahora podemos profundizar sobre eso. Pero como el tema de hoy es gobernabilidad y liderazgo, déjeme hablar un poquito de liderazgo, porque el liderazgo es la base de todo. Liderazgo es saber fijar las metas para qué se quiere, hacia dónde se quiere caminar. Usted no puede subir un gobierno y no sabe para dónde camina. Es como montarse en un carro y no sabe por dónde va a manejar. Me parece que lo que tenemos que tener claro es que hace falta un liderazgo, que es una definición hacia dónde queremos que este país camine. ¿Cuál es la meta que queremos llevar? ¿Cómo serían esos líderes? Claro, y ya voy a eso. Y lo otro, que me parece que es muy importante, es que la esencia de ese liderazgo es tomar decisiones. En Inglaterra se dice una frase en inglés que traducida dice: usted decide, usted divide. O sea, si usted quiere quedar bien con todo el mundo, usted no toma decisiones. Y no tome decisiones, pues entonces no puede gobernar. Gobernar significa tomar decisiones, pronunciarse. Significa tomar partido. Significa no considerar que la unanimidad es la solución o el consenso total es la solución. Eso no se logra. Esa es la negación del liderazgo. Y entonces yo siento que ahí es donde yo aspiro a ver una Costa Rica futuro con líderes que puedan volver a tomar decisiones. Y cuando hablamos de acuerdos políticos, yo tengo que decirlo, yo en el 2007, cuando estábamos aprobando la legislación complementaria al Tratado de Libre Comercio, logramos un ejercicio de acuerdos políticos lindísimo. Se logró 38 votos en 13 proyectos de ley que fueron consultados a la Sala Constitucional y que eran vitales para que el proceso de apertura caminara. Proyectos tan complicados como la apertura de telecomunicaciones, como el fortalecimiento del ICE, propiedad intelectual. Y 6 partidos políticos participaron en un proceso donde logramos 38 votos. ¿Y teníamos cuántos diputados? 38. Ni uno más, ni uno menos. Bueno, ese ejercicio hace falta hoy día. ¿Y cómo lo logramos? Allá habían partidos diferentes, Movimiento Libertario, que pensaba diferente a lo que pensábamos nosotros en Casa Presidencial. Bueno, se logró a base de conversaciones, de dar razones, de sentarse a conversar, de generar humildad para conversar. Y esa es, para mí, la esencia del liderazgo. Yo veo a futuro un Ministerio de la Presidencia mucho más fuerte, por supuesto, pero que sepa hacia dónde tiene que caminar. Que tenga el respaldo de una administración que sepa hacia dónde debe caminar. Porque eso para mí es lo más importante hoy día. Bueno, usted ha dado más o menos un perfil también, don Rodrigo, de lo que sería un líder en el 2021, una persona con fuerza, ya sea hombre o mujer, con fuerza, con decisión, y bueno, eso es lo que ustedes piensan, ¿verdad? ¿Qué pensará el público y también qué preguntas tienen nuestra butaca
vamos a iniciar entonces con don Manuel Carballo, que tiene unas preguntas, una pregunta más bien para nuestros invitados. Adelante, don Manuel. Gracias. Un saludo respetuoso para los miembros de este panel. Miren, el artículo 9 de la Constitución Política, desde el año 2003, dice que el gobierno de la República es un gobierno popular, representativo, responsable y participativo. Ustedes han formado parte de 3 gobiernos distintos, gobiernos deficitarios en el estímulo a la participación ciudadana. Pensando hacia el año 2021, ¿creen que es posible rectificar en ese camino por parte de los partidos políticos que han sido gobierno? ¿Creen ustedes que que se deben crear nuevos instrumentos de participación ciudadana? Está bien lo de las reformas, pero la participación ciudadana. Vea todo lo que ha ocurrido, todo este enmarañamiento, todo este enjambre de protestas, de reclamos de participación. ¿Qué forma creen ustedes a qué forma se podría recurrir? ¿Qué instrumentos nuevos de participación podrían crearse? Don Rolando, tal vez iniciar con usted y la brevedad porque tenemos más preguntas. Mire, yo creo que aquí hay una participación ciudadana muy importante en este país, ¿verdad? Yo no soy de los que digo que este país tiene que reclamar más participación ciudadana. Aquí hay participación ciudadana y mucha, ¿verdad? Tal vez a veces, y voy a decir algo que posiblemente no lo comparte todo el mundo, a veces es excesiva. Este país se paraliza por cualquier protesta, entonces hay que tener mucho cuidado con esta cosa de que hay que tener más participación ciudadana. Está bien que hay que tener mayor injerencia de la gente, pero la gente tiene oportunidades de tomar sus decisiones, bueno, cada 4 años en las elecciones, y además este es un país en el que hay una democracia muy activa, ¿verdad? La prensa, los medios de comunicación, cada día tenemos más medios de comunicación, más programas de radio, más participación de la gente, ¿verdad? El problema más serio que tiene este país, don Rodrigo lo señaló hace un rato, y yo quiero retomar eso porque me parece que es muy importante el tema, es que hace rato que no tenemos un liderazgo fuerte y hace rato que no tenemos una definición clara de hacia dónde queremos encaminar este país, ¿verdad? Rodrigo ha puesto un ejemplo ahora de una circunstancia muy importante que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que dio origen a ese entendimiento político de 38 diputados en la Asamblea a que le ha hecho mención. Pero bueno, ¿por qué fue posible eso? Eso fue posible primero porque había un gobierno que tenía claramente establecido qué era lo que quería que este país se insertara en el comercio internacional y que este tratado era un tema muy importante para lograr eso. Y tenía un liderazgo para llevarlo adelante. Entonces pudo conseguir una mayoría parlamentaria importante que además se mantuvo porque el Poder Ejecutivo estuvo permanentemente cuidando eso y diciendo, bueno, esto es fundamental para que vamos a sacar adelante. Después fuimos al referéndum. Es posible que sin el referéndum el Tratado de Libre Comercio no hubiera sido posible aprobarlo, ¿verdad? Ahí había una participación activa de la gente en los temas, Manuel. Ahí la gente participó fuertemente, pero se pudo llegar a un acuerdo. A mí lo que me horroriza cuando me hablan de la participación ciudadana es, bueno, sí, la participación ciudadana sí, pero no para ser más ineficiente y más difícil gobernar, ¿verdad? Entonces, yo creo en la participación, termino en la participación ciudadana, en el tanto y cuanto también frente a eso haya un gobierno fuerte, claro, que sabe hacia dónde quiere ir y que tenga los instrumentos necesarios para gobernar. No podemos seguir teniendo un país en que se paran 50 personas en la calle y entonces el gobierno echa para atrás, no hace las obras que hay que hacer, no realiza las reformas que hay que realizar, no impulsa las cosas que hay que impulsar. Si seguimos por ese camino, no vamos a llegar a ninguna parte. Doña Gaudí. Sí, tal vez hacer referencia al comentario anterior. Y don Manuel, yo le apuesto mucho a políticas de niñez, adolescencia y juventud. Las estamos trabajando actualmente en esta administración. Si queremos una sociedad responsable, que participe responsablemente de su democracia, pues esto es algo que hay que empezar a culturalizar. No podemos con parches, ¿verdad?, remendar cosas que durante años no hemos alimentado. O sea, hemos tenido un aparato estatal, hemos tenido un sistema institucional que como un ejemplo podría ser un gran barco y que aparece una gotera por acá
y ponemos un programa específico para atender el tema vulnerable social y lo tapamos. Al hacer la transición del actual gobierno estaba el hueco de la seguridad ciudadana y un enfoque por acá, pero el barco está lleno de parches. Y en ese sentido hay que hacer toda una reforma como tal de este sistema que pueda con un enfoque integral, y eso tiene que ser a todo nivel. Entonces necesitamos ciudadanos muchísimo más conscientes de su participación, y esto es algo que desde pequeños se debe involucrar. Nosotros tenemos una iniciativa llamada Cantones Amigos de la Infancia, el Gobierno de la República la presentó, y tiene que ver precisamente para que desde la niñez, desde la adolescencia y desde la juventud, esa participación ciudadana sea responsable. Porque tenemos muy buenos críticos, pero pocos propositivos, y lo que en realidad necesitamos son acciones y propuestas. Gracias, don Audio. Don Rodrigo, la contestación. Pregunta. No, yo quisiera decirle a Manuel que a mí me parece que, por supuesto, yo soy un convencido de que debe haber una debida participación ciudadana organizada por los canales normales. Me parece que el referéndum en Costa Rica es el instrumento ideal, que no hemos logrado todavía usarlo como tenemos que usarlo. Lo comenzamos con el Tratado de Libre Comercio. Fue el primer referéndum que se hace sobre un tema comercial, única vez, probablemente único en el mundo, hacer un referéndum para aprobar un tratado comercial, pero lo hicimos, ¿verdad? Pero hoy día existen otras instancias, como proyectos de ley que se pueden presentar por iniciativa popular, como en concesión de obra pública, proyectos de concesión por iniciativa privada que se pueden presentar. Pero yo creo que todo eso puede caminar muy bien y hace falta fortalecer ese poder coadyuvante que se le dé a un gobierno. Pero yo quiero referirme también a lo que decía don Rolando, porque eso que ha pasado en los últimos meses en este país, pues realmente eso no debería darnos una gran preocupación. De las cosas que más preocupan hoy día y que es una de las fortalezas que yo siento que se están debilitando grandemente, es la seguridad jurídica en Costa Rica. Sin seguridad jurídica en un país no hay inversión. Esa inversión privada directa que yo hablaba de 2.200 millones de dólares va a comenzar a declinar. Porque ¿quién viene a Costa Rica a hacer un proyecto de obra pública de una obra que está firmada por el presidente de la República y refrendado por la Contraloría, y después se dice, bueno, ya no va, porque un grupo de ciudadanos se opuso a eso? En fin, ahí tenemos una cosa gravísima, que perderla es muy fácil, pero restituir la seguridad jurídica en un sistema de derecho cuesta mucho, años ganarlo. La tarea es muy dura, la tarea que tenemos. Bueno, también tenemos a alguien más de nuestra butaca que quiere participar. Se trata de Ana Beatriz Argüello. Adelante, doña Ana Beatriz. Sí, buenas noches a todos los panelistas presentes. Como hablaba don Rolando y como hablaba don Rodrigo, ¿verdad?, sobre los grandes logros y las grandes debilidades que ha presentado el Estado costarricense, y como hablaba la señora viceministra, sobre los líderes, ¿verdad?, a futuro, mi pregunta va más dirigida a ese cambio intergeneracional que vamos a evidenciar en el próximo bicentenario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verdadero reto de estos líderes que van a estar a cargo de las instituciones, de los tres poderes del Estado, ¿verdad?, como motor de la sociedad? ¿Cómo se van a dirigir a ellos? ¿Cuál va a ser la forma en que se van a dirigir a la sociedad para volver a creer en la democracia, en la gobernabilidad, y principalmente en los partidos políticos, que hemos visto mucho desinterés por parte de la sociedad civil? Entonces, ¿cuál es este reto que realmente tienen que postularse estos líderes políticos ante este cambio intergeneracional que pues se nos avecina? Muchas gracias. Gracias, Ana Beatriz. Don Rodrigo, comenzar con usted. Mire, yo soy un convencido de que la juventud costarricense tiene que retomar la fe en la política, porque es muy triste que se pierda la fe en la política. Y ustedes tienen hoy día mejores instrumentos que nadie de lo que tuvimos nosotros para prepararse, para informarse, para ser ciudadanos mejor preparados para tomar decisiones. Y ustedes hoy día lo que necesitan nada más es ver las cosas positivas que en política existen, el ser transparente en la toma de decisiones, el tener valores, el nunca mentir, el no ofrecer cosas que no se pueden hacer, y el tener conocimientos y tener claro para qué se quiere participar en política, cuál es el proyecto que se quiere impulsar, cuál es la meta que se quiere tener en una actividad. Pero yo creo que la juventud hoy día tiene en sus manos el futuro de nuestro país,
Y yo más bien quiero aprovechar para invitar a todos los jóvenes de Costa Rica a que retomen ese interés en la política, que si hemos fallado muchos en muchas cosas en el pasado, cuando hemos estado en el gobierno, hay que rectificar los fallos o las omisiones o las falencias que hayamos tenido. Pero la política sigue siendo la actividad más noble e importante, es trabajar por el costarricense, por el ser humano, ¿verdad? Y nunca hay que perder esa meta, porque cualquier actividad política tiene una sola finalidad, que es mejorar la condición de vida del ciudadano. Esa es la verdadera finalidad de la política. Gracias, don Rodrigo. Doña Gaudí, ¿qué le parece a usted? Sí, tomando las palabras de don Rodrigo, como lo dijo el Papa Francisco, la política es la manera máxima de caridad humana, porque está enfocada al bien común. Y en ese sentido coincido en la necesidad de que más jóvenes se metan a trabajar, no solo al nivel de institución pública, sino a dirigir las instituciones públicas. Y eso es todo un trabajo, es una lucha, porque hay muchos paradigmas. En otros países, por ejemplo, ponen en sus jóvenes de 18 años la seguridad de su país. Y los jóvenes no son vistos ni irresponsables o de alguna manera incapaces de asumir responsabilidades grandes, les dan la mayor responsabilidad de defender su país. Bueno, en nuestro país deberíamos los jóvenes a 17, 18 años poder brindarle a nuestra comunidad un servicio, regalarle a un gobierno local, a una institución, 4 horas al mes, no es nada. Y que lo pudiéramos hacer traería mucho beneficio a la gobernanza local. Porque como dijimos, los aparatos como tales no van a resolver los problemas van a resolverse con una ciudadanía mayor activa, más responsable. Y en ese sentido el papel de los jóvenes para dar este cambio es importante. Entonces sí, un llamado a los jóvenes no es sencillo, más bien la tendencia es, ¿por qué se mete en eso? Ser político es sinónimo de ser corrupto, usted es corrupto hasta que demuestre lo contrario, cuando en realidad es la manera más digna de servir, la manera más loable de servir, y sí se necesita ese cambio de pensamiento, una sociedad mucho más comprometida. Rolando. Bueno, yo pienso que para que tengamos una participación de los jóvenes más activa, que estoy absolutamente convencido de que es absolutamente necesaria, hay que revalorar la política. El problema es que en este país se ha desprestigiado la política a tales extremos que ya nadie quiere participar en la política. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto, ¿verdad? Como dijo Gaudí, aquí ser político es sinónimo de ser sinvergüenza. Y ya, como dijo el expresidente Arias el día que revelaron su fotografía en la Asamblea Legislativa, un discurso que a mí me pareció digno de analizarse profundamente, aquí un líder político ahora dura 18 meses, ¿verdad? Porque a los 18 meses ya tiene 5 acusaciones, ¿verdad? 3 demandas, 4 acusaciones en el Ministerio Público. Entonces la gente no quiere participar en política. Y esto va no solo con los jóvenes, ¿verdad? Hemos demeritado tanto la política, hemos hecho un ataque tan feroz a la política que tampoco quiere participar gente, no digamos solo joven, gente de cierta edad tampoco quiere participar. El peor insulto que usted le puede hacer a una persona ahora es ofrecerle un puesto público, porque cree que usted lo que está haciendo es induciéndolo a que lo metan a la cárcel, ¿verdad? Entonces, mientras ese sea el ambiente que haya, es decir, mientras no revaloremos a la política, va a ser muy difícil, primero, que los jóvenes participen, y segundo, que los dirigentes de este país mejoren, ¿verdad? Sean mejores en todos los sentidos. No hay credibilidad, don No hay credibilidad porque los medios y el ambiente del país no le dan a los políticos ni siquiera el derecho de probar, ¿verdad? Es decir, antes de llegar ya se están acusando de alguna cosa. Y entonces eso lo que ha hecho es que gente muy capaz, gente preparada, lo digo, es una cosa que es cierto, esta generación de costarricenses es la más preparada de la historia del país. Ahora hay maravillosas oportunidades para los jóvenes de prepararse. Yo veo con envidia la cantidad de becas, de oportunidades, de centros de estudio, cómo ha mejorado la educación en general en el país. Pero la gente no quiere ir a la política porque ir a la política es un sacrificio terrible, ¿verdad? Es un sacrificio terrible porque las condiciones que se han creado con relación a la clase política son realmente muy, muy lamentables, y lo que está ocasionando con eso es que la mediocridad se está apoderando de las posiciones públicas. Gracias, don Rolando.
Bueno, vamos a un corte, no se vaya, quédese usted ahí. Este es Diálogo se hace el Bicentenario y el tema de hoy es liderazgo y gobernabilidad hacia el 2021, cuando Costa Rica precisamente cumple 200 años de independencia. Quédese ahí, ya volvemos. Estamos de vuelta ya en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Gracias porque usted continúa con nosotros ahí en su casa o en su oficina o desde donde usted se encuentre esta noche. Estamos en vivo aquí en Canal 13. El tema, liderazgo y gobernabilidad, si usted acaba de llegar. Don Rodrigo, vamos con usted. Ha habido sobre todo el fortalecimiento del bipartidismo en los últimos años. ¿Cómo ve usted este tema del bipartidismo hacia el 2021? Bueno, en primer lugar, por la experiencia que yo he tenido en la función pública, si yo comparo lo que fue la función mía al frente del Ministerio de la Presidencia en el periodo 86-90 y después en el 2006-2010, pues la gran diferencia fue que en el 86-90 existía un bipartidismo y era mucho más fácil lograr acuerdos políticos. En ese momento, por más discrepancia que existiera en la agenda pública, en la agenda política, había momentos en que uno lograba formalizar acuerdos importantes para aprobar legislación muy importante, como fue la creación del Banco de la Vivienda, el BAMBI, la creación de proyectos importantísimos en ese momento, programas de ajuste estructural que le urgían al país para poner orden en las finanzas públicas, etcétera. Se discrepaba, pero se lograban siempre acuerdos donde privaba el interés nacional. En el 2006-2010, el acuerdo que hicimos de esos 38 votos fue una excepción, que costó muchísimas horas de trabajo, pero la diferencia era enorme, porque el reglamento legislativo, que Rolando lo dijo ahora, que es el gran obstáculo que existe en el Parlamento para que las cosas caminen mejor, y que probablemente es de las reformas más importantes que el país necesita hoy día. No reformar un reglamento, hay que reformar la toma de decisiones en el Poder Legislativo. Ese reglamento nunca fue diseñado para un multipartidismo. Fue diseñado en un bipartidismo donde no se hacían uso de facultades chiquititas que habían ahí, de pequeños incisos que hoy día sí se usan para que un diputado hoy día pueda obstruir que se vote un proyecto de ley en la Asamblea. Entonces, para mí la experiencia ha sido, por supuesto, que es mucho mejor gobernar con un bipartidismo. Ahora, la pregunta es, si yo creo que va a existir un bipartidismo al 2021, a 8 años del 2021. A futuro, yo no creo que va a existir. Yo creo que va a existir siempre más partidos políticos. Ojalá que pudieran existir 2 partidos más sólidos políticamente, que permitan tener un control de esa agenda política, porque eso ayudaría a tomar decisiones políticas. Pero yo creo que van a existir 3 o 4 o 5 partidos políticos al 2021. Don Rolando, ¿cómo sería esa conformación de la Asamblea Legislativa a propósito de lo que ha dicho don Rodrigo? ¿Cómo estaría eso? ¿Habría más partidos? ¿Realmente eso ayudaría a Costa Rica o sería mucho más difícil? Bueno, yo le pido a Dios que no, ¿verdad? Que no haya más partidos políticos de los que hay. Ojalá haya bastante menos de los que hay, ¿verdad? Yo soy un convencido del bipartidismo. Yo lo viví. Yo fui un actor importante del bipartidismo en este país. Y lo que ha dicho Rodrigo es cierto, ¿verdad? Antes era posible llegar a acuerdos políticos importantes. Mire, todas las cosas importantes que se han hecho en este país de fondo, se han hecho cuando el bipartidismo cuando existía en el país. Aquí, entre los grandes daños que le han hecho la prensa y otros sectores a la democracia costarricense es que destruyeron el bipartidismo, satanizaron los pactos y crearon este ambiente que vivimos ahora, ¿verdad? Entonces yo estoy convencido que si vuelve el bipartidismo, la eficiencia del Estado va a ser mucho mejor. La toma de decisiones en la Asamblea Legislativa va a ser mucho más fácil. Esto no significa que hay que hacer cosas por debajo. Eso son historias. Mire, la gran mayoría de los acuerdos políticos de este país se hicieron a la luz del día. Lo que pasa es que aquí ha existido sectores que se han empeñado en satanizar esas cosas. Y las satanizaron al extremo de tener lo que tenemos hoy, ¿verdad? 8 partidos, 7 partidos, no sé cuántos son. Y esos 7 partidos están divididos cada uno en 3 fracciones, ¿verdad? Entonces ahora, para ponerse de acuerdo en la Asamblea, no hay que llegar a un acuerdo de 2 o 3 partidos, no. Hay que hablar con cada uno de los diputados. Hay que llegar a un acuerdo con 57 personas, porque todos son independientes, todo el mundo hace lo que quiere, las fracciones ya no existen, los jefes de fracción que antes eran una institución legislativa, nadie los respalda, nadie los respeta.
Estos que tenemos ahora no va a significar nada bueno. Ojalá volvamos al bipartidismo y ojalá sean las próximas elecciones que volvamos Doña al Gaudí, bipartidismo. vamos con usted. 2021, ¿solo 2 partidos o lo ven? No lo veo porque se ha fortalecido en ese tema la democracia, que han trabado y es precisamente por lo que comentaban los otros panelistas de que el reglamento no está hecho para eso, pero creo que sí hay una conciencia más a defender diferentes fines. Sin embargo, es importante resaltar que son muy pocos los que tienen una ideología clara y que la defienden como tal. Se podría decir que habría algo de oportunismo, pero más para el 2021 yo no veo mayor multipartidismo. Creo que en 8 años se podría mantener un poco la realidad que tenemos el día de hoy. Más bien considero que sí se podría estar fortaleciendo 2 figuras como tales para facilitar ese nivel de acuerdo, de consenso en la aprobación de textos y proyectos de ley. Gracias, doña Gaudí. Bueno, tenemos que ir a otro corte, ya volvemos con más aquí en Diálogos hacia el Bicentenario en Canal 13. Quédese ahí que ya pronto estaremos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos hacia el Bicentenario en Canal 13, en este programa que es posible gracias a CEDAL, Centro de Estudios Democráticos de América Latina, y Canal 13, quienes han suscrito un convenio para que usted, 8 años antes de que Costa Rica cumpla 200 años, pueda tener los criterios de los invitados con distintos temas, como esta noche que es liderazgo y gobernabilidad. Don Rodrigo, yo de nuevo quisiera comenzar con usted preguntándole precisamente ¿qué es gobernabilidad? No fue que comenzamos al final, sino que para hacer ya el cierre de este programa, ¿qué considera usted que debe tomar un líder en cuenta para hacer este país más viable, más gobernable? Bueno, para mí gobernabilidad es que a nivel de función pública que tengamos un Estado que cumpla sus fines, que cumpla sus metas, que se permita que se hagan las cosas. ¿Verdad? Y para eso, como ya estamos cerrando el programa, pues voy a decirles lo que yo creo. A mí me parece que Costa Rica, y lo dije al principio, hemos venido del 48 para acá con un presidencialismo en donde lo hemos ido debilitando adrede. Primero hicimos el sistema de entidades autónomas, después comenzamos a descentralizar el poder, comenzamos a hacer entidades desconcentradas en los ministerios, y hoy día en Costa Rica existen, no sé, probablemente más de 2.000 instituciones que están trabajando en el sector público. Entonces, para darle gobernabilidad a Costa Rica hoy día, con miras al 2021, en primer lugar tenemos que hacer unas reformas en el Poder Legislativo de manera que se puedan aprobar las leyes en plazos cortos. Yo abogo mucho por un cambio en la Constitución para que se permita que el periodo de sesiones extraordinarias, donde el gobierno tiene la iniciativa de la ley, se cambie y que coincida con el inicio del gobierno de la República. O sea, que el 8 de mayo, quien asume, sepa que tiene 6 meses de periodo extraordinario para presentar sus iniciativas de ley. Lo que él le prometió al pueblo costarricense, que lo presente ahí, para que le digan sí o no en plazos cortos. Debe establecerse un sistema en que proyectos de ley se voten en 1 mes o en 2 meses. Eso existe en todas las democracias del mundo. Y a nivel del Poder Ejecutivo es vital hacer ministerios rectores, ministros fuertes, ministros que tengan su sector, un ministro de educación, un ministro de salud, un ministro de energía, tiene que ser responsable político de su sector. Y si ese sector incluye entidades autónomas o desconcentradas, él es el responsable político de esas instituciones. Solo así se le puede dar gobernabilidad a este país. El presidente de la República hoy día no manda. Al presidente de la República hay que darle la capacidad de tomar directrices de acatamiento obligatorio, que fijen políticas en todo el sector público. Porque el sector público no es el Poder Ejecutivo. El sector público es una gama mucho más amplia que cubre a todas las entidades autónomas. Y yo a veces veo con tristeza que hay entidades que andan por un lado y el gobierno por otro. Un ministerio que dice una cosa y una entidad autónoma que es de la misma materia que hace otra cosa. Bueno, eso hay que centralizarlo. Y a eso hay que ponerle además que tiene que aplicarse un principio de que tiene que haber en el Poder Ejecutivo respuesta al ciudadano oportunamente. Eso es lo que más reclama el ciudadano, la lentitud en la toma de decisiones. Y ahí tendría que agregarle que hay que reformar la Contraloría
para que vuelva a ser una garante de la hacienda pública y no duplicidad de funciones en la administración pública, y hay que reformar otra serie de cosas para poder que realmente tengamos eso, pero yo sé que por falta de tiempo pues no puedo seguir ampliándolo. Pero básicamente para mí reformas básicas son esas para hacer un gobierno de mayor eficiencia, que es al final lo que para mí es gobernabilidad. Gracias, don Rodrigo. Bueno, voy a hacer una pregunta a los tres, porque ya tenemos que cerrar. Don Rolando, doña Gaudí, don Rodrigo, si ustedes fueran ministro de la presidencia en el 2021, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría usted, don Rolando, para hacer precisamente más gobernable este país y que ese liderazgo se ejerce en Costa Rica? Muy rápido, bueno, yo era por todo favor. lo que Rodrigo Muy sugirió rápido, por ahora, favor. todo lo que sugirió Rodrigo que se hiciera, yo estoy de acuerdo con él. Le agregaría una cosa más, ¿verdad? Yo cambiaría el sistema de elección de los diputados, porque yo sigo creyendo que el gran problema de la gobernabilidad de este país está en la Asamblea fundamentalmente, y yo cambiaría el sistema de elección de los diputados. Yo he oído cosas muy radicales. La primera vez que fui diputado, compañero Manuel Carballo, presenté un proyecto para que volviéramos a la lista nacional, que se hiciera una lista nacional y en esa lista nacional se eligieran los diputados. Me decían que eso no iba a dar representación a las provincias, que eso era un problema muy serio, que yo estaba queriendo reducir el poder a San José, y yo les demostré que eso no era así. Lo que pasa es que los diputados de las provincias eran gente de muy alto nivel. Yo reformaría el sistema de elección de los diputados, haría con eso una asamblea legislativa más eficiente, y además fortalecería el Ministerio de la Presidencia para que sea realmente un primer ministro con poder para poder orientar al gobierno y de poder tener poder sobre los otros ministros para que pueda haber una orientación debida al gobierno. Gracias, don Rolando. Doña Gaudí, si usted fuera ministra de la Presidencia. Coincido completamente con don Rodrigo y don Rolando en las diferentes puntuaciones, el tema de reformar la manera en cómo se toman decisiones en la Asamblea Legislativa, el tema un poco del rol de la Contraloría, le sumo el tema de la manera de elección de nuestros legisladores, pero le sumaría el tema de la Sala Constitucional y mucho sobre adaptar las resoluciones a la realidad nacional, y con eso la parte como se administra. Muchas veces las resoluciones dan la solución, pero dice hágase de esta manera, y algunas veces las municipalidades o el mismo sector público no tiene los recursos en el momento, o bien la última resolución que fue algo también compleja sobre la adaptación de ascensores en las rampas. Entonces, tal vez en esa línea sí adaptar un poco nuestras normativas para que todos los poderes puedan trabajar en conjunto hacia un desarrollo nacional. Muchas gracias, doña Gaudí. Don Rodrigo, apenas como de 10 segundos, si usted fuera ministro de la Presidencia, ¿qué haría? Bueno, todo eso que he dicho yo es parte, para mí hacen falta 10 reformas básicas constitucionales para darle gobernabilidad a este país. O algún día con otro programa podemos ahondar en ellas. Pero básicamente lo que Costa Rica necesita hoy es definición, toma de decisiones, visión hacia dónde queremos llevar un gobierno, para qué queremos el poder. Cuando la gente aspira a gobernar, la primera pregunta es ¿para qué? Bueno, ¿para qué quiere usted gobernar? ¿Qué modelo quiere usted hacer en el país? Bueno, eso es lo que hace falta, la definición, y después esa toma de decisiones, que hay que hacerla sabiendo que va a generar las reacciones. Usted decide las cosas, usted decide y usted divide, pero esa es la esencia de la democracia. Muchas gracias, don Rolando, un placer de verdad haberlo tenido acá. Doña Gaudí, muchas gracias. Don Rodrigo, a la butaca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a usted, amiga y amigo, por supuesto que las enormes gracias esta noche por haber compartido con nosotros un programa más de Diálogos hacia el Bicentenario. En una semana le esperamos aquí a las 7 en punto en Canal 13. Ana Jane Camacho le da buenas noches a nombre de todo el equipo que hizo posible este programa del día de hoy. Buenas noches.